Ahí está. Hola, buenos días. La Sociedad de Cirujanos de Mar del Plata organiza este simposio de seguridad en el quirófano. La idea es un lujo personal para mí, juntar a tres personas con las cuales me considero sus amigos y a su vez en muchos sentidos las admiro. Una es el doctor Estaltari, presidente del directorio de la Clínica Colón. Otro es Juan Manuel Álvarez, urólogo, que lo metí entre los cirujanos, pero es un urólogo que nos enseñó mucho a los cirujanos de la Clínica Colón. Él hace una cirugía oncológica de altísima calidad y entonces yo uso mucho su experiencia porque es realmente de primera. Y compartimos que los dos somos del litoral. Y Karina Sequeira, que es una cirujana que ha sido relatora de la Asociación Argentina de Cirugía, pero además una persona con un empuje y una calidad personal y profesional de primera. Así que lo que vamos a hablar es de aspectos asociados a la seguridad y cómo prepararnos ante los eventos adversos. Así que empezamos con el doctor Estaltari, o Altano, como le decimos nosotros, así que metelo nomás, Juan. Hola, muy buenos días. En realidad, muchísimas gracias a todos ustedes por poder compartir hoy. En los últimos tiempos ha tomado relevancia mucho más importante. Si bien muchísimas de las cosas de las que vamos a hablar ya estaban puestas, es como que el cirujano o el grupo quirúrgico lo había dejado un poco de lado, soslayado. Uno recuerda en los 80 cuando empezó la época del HIV y ahora estamos en época de COVID. Y entonces cuando empezamos todos teníamos alguna premura y después el equipo se va relajando a medida que pasan las cosas. No por eso no es menester de actuar en consecuencia de la situación que pero no solo la que estamos viviendo, sino la que debió ser siempre. Entonces mi charla que me dio Samuel, traté de comprimirla porque digamos que el área quirúrgica, de atención de salud, es extremadamente compleja por su interrelación con los demás sectores. O sea, el quirófano no es una el cirujano y el ahí, sino que tiene una interrelación con todas las estructuras de las clínicas y sobre todo además que el quirófano precisa a las otras áreas, cada vez más complejas. En épocas lejanas, cuando esto se empezó, el quirófano era donde se hacía algo cortando y cosiendo, y eso pasó de cortar y coser, que éramos costureros, barberos, como algo mucho más refinado, tecnificado y interrelacionados con los distintos grupos actuantes dentro de una organización. Muchas palabras, pero que expresan lo que es, ¿no? Y sobre todo ahora en época de COVID, como pongo. Entonces, donde me toca trabajar y estar con un grupo de personas espectaculares, porque si no uno no trabaja agrupado, es difícil que pueda hacer algo. Puede tener ideas, pero si no está agrupado con un mismo objetivo, es más que dificultoso, imposible. Así que acá me toca trabajar en la Clínica Colón, con un grupo bárbaro, que a veces nos peleamos, discutimos. Es bueno discutir, cambiar experiencias lo que no hay que cambiar el objetivo hacia donde uno quiere ir y todo lo demás son herramientas para lograrlo. El aspecto de seguridad es un aspecto mandatorio e imperativo. A nadie se le ocurra hoy subir a un auto que no tenga ciertos sistemas de seguridad. Es más, mucha gente podrá usar un auto de acuerdo a los sistemas de seguridad que tenga, ¿no? O morirse porque un auto no tenga sistemas de seguridad activos y pasivos sería muy tonto. Entonces, si es así, ¿y cómo no vamos a hablar de seguridad en el quirófano dentro de una organización? Entonces, la seguridad es un aspecto prioritario en la organización y funcionamiento de todo sistema de salud. Ya hace un tiempito atrás, Plutarco escribía que errar humano es. Entonces, el ser humano es falible, por lo tanto siempre habrá errores y en todos los órdenes de la vida. Lo que hay que hacer es organizaciones de control
y de auxilio a cada procedimiento, en este caso del quirófano. Aprender de los errores es un proceso lento, penoso y de alto costo, ya estaba escrito en el British Medical Journal de 1983. Hablándose de seguridad y de los problemas de la seguridad, ya el artículo que se escribe es en 1932, pero quedó confinado a los quirófanos, como que de esto no se habla, ¿no? De lo que sucede o puede suceder en cualquier, no, yo no diría hoy en el quirófano, sino en cualquier área donde uno logre invadir a un paciente. Entonces hoy es más que el quirófano, pero vamos a escribir del quirófano. Entonces el ámbito quirúrgico es un área crítica por la rapidez e implicancia en la detección de un efecto adverso. Lo que le decía, la primera publicación que queda en los ámbitos quirúrgicos, actualmente se extiende a las unidades donde se realiza procedimiento invasivo, la UCI, la coronaria, la unidad endoscópica, unidades de hemodinamia, diagnóstico por imágenes, todos, a su vez todos estos estamos interrelacionados, no hay nada disuelto. La primera experiencia nacional sobre, porque no vamos a hablar de lo, o sea, el American College of Medicine, sobre todo con la seguridad de la interrelación de medicamentos y los efectos adversos que está manejada por la FDA. Pero acá en Argentina, la Academia Nacional de Medicina, en el 2001, ya se formó un comité de error y calidad en medicina en el Instituto de Investigaciones Médicas. O sea, acá se está haciendo y se está haciendo ya hace 20 años prácticamente, trabajando sobre el tema de la seguridad. Es una disciplina silenciosa, sin feedback, ya lo escribía Vicente Gutiérrez, cirujano de nuestra Asociación Argentina de Cirujanos. Hablemos del ambiente quirúrgico. El ambiente y la... ¿Sabes qué? No puedo sacar esta... Ahí está. No podía, oculté el video. El ambiente y la organización del trabajo pueden ser causa de aumento del riesgo. Las causas de errores pueden darse de distintos niveles. Fallas activas, distracciones. Acá entra muy activo la conversación o las distracciones de dentro del quirófano, el celular. Las fallas latentes, el ambiente estresante, el exceso de funciones, falta de formación profesional, extrema informalidad. Esto de que no vamos a entrar que sea un acto militar dentro del quirófano, pero el orden, la normativa, la disposición de las personas, es imperativo que funcione con normalidad. Mientras uno va a subir, esté haciendo chistes con la azafata y en una cabina que no esté mirando hacia los instrumentos. Vamos a hablar de la seguridad, estructura, equipamiento, recursos humanos y normas. En esta charla nos vamos a dedicar nada más que a estructura y equipamiento, ya que todas estas partes requieren mucho más trabajo de presentación. Vamos a hablar de estructura y equipamiento, dejando para otra oportunidad lo referido a estructura. Entonces tenemos dentro de las herramientas para manejar dentro del área de quirúrgica la estructura, recursos tecnológicos, recursos humanos, cultura del conocimiento y un programa permanente de mejoramiento de la seguridad en la atención médica a los pacientes. No es que hoy vamos a hacer un lugar perfecto y mañana cambió. O sea, siempre nos cambian permanentemente el puerto, porque van cambiando los objetivos, si bien el objetivo es la seguridad personal permanente, la del personal y del paciente, cuando esto empezó a hablar de seguridad del paciente, esto era todo referido al paciente. Y la época COVID nos mostró y nos enseñó que hay que pensar además en todo el equipo humano, dadas las características de esto. Con respecto a la estructura, tecnología y recursos humanos, los objetivos es estar a la altura de los nuevos adelantos a nivel mundial
complejizándose como consecuencia de la necesidad de los pacientes, la patología, el tratar, el pensamiento y el aprendizaje de las personas que interactúan en salud. Esto quiere decir que habrá distintas situaciones de distintas organizaciones. Es decir, si nosotros, una institución no hace trasplante, ¿para qué necesita, o cirugía robótica, para qué necesita comprar un robot para si lo va a tener a un costado porque no lo hace? Si está en una situación de una población de 40.000 habitantes, no, es difícil que requiera un tomógrafo de acción computador en el quirófano. Como así puede ser que en una urbe de aprendizaje, donde hay un servicio de alta prestación, puede requerir muchas más otras cosas. Entonces, es la complejidad de acuerdo a la necesidad de los pacientes y la patología a tratar y dentro del lugar. Ahora, hay situaciones que la base de todo se debe prever en cuanto a la seguridad del ambiente quirúrgico. Y esto requiere que la capacitación constante de todo el recurso humano, permanente, del recurso humano es instrumentadoras, enfermeras, anestesistas, técnicos de anestesia y el grupo quirúrgico. Porque a veces, cuando entra al quirófano, en general muchas veces no sabe cómo funciona todo lo que está usando. Distinto es estas figuras que estamos mostrando acá, una craneotomía a principios del siglo, y acá ya donde hay en la derecha una sala con iluminación natural y algunas luces, donde se puede ver que ya había una instrumentadora. De esto, una cosa que ya estaba... Ya en el 2008 ya se habló del uso de la tecnología dentro del quirófano, cómo podía interferir. En el 2012 ya estaba escrito los fundamentos de por qué no se debía usar celulares en quirófano. Nosotros lo pudimos reafirmar y poner en funcionamiento recién ahora en época COVID. La época COVID nos ha servido para poner en práctica muchas de las cosas que sabíamos que tenían que estar, pero por distintas razones la organización no podía. De la planta quirúrgica hay que hablar que tiene distintas áreas. Entonces cuando uno dice quirófano, el quirófano sí o sí necesita un área de esterilización, que es todo un tema aparte, todo el área de depósito, el área de secretaría, el área de transferencia de pacientes y los quirófanos propiamente dicho. Ahora nos vamos a dedicar solamente al quirófano propiamente dicho. Y en el área quirúrgica, la estructura del quirófano está lo que se debe, lo que se puede, lo necesario y lo mejor. Pensando en qué? En la seguridad para el paciente y seguridad para todo el grupo humano actuante en época, sobre todo ahora época de COVID. Lo que se debe, lo que se puede. Entonces, acá muestro un quirófano nuestro de la Clínica Colón del año 52. Vamos subiendo de lo que era en el principio del siglo, y esto era que había pocas cosas, una camilla, un aspirador a pedal, y esta es la máquina de anestesia, impresionante. Las cosas fueron cambiando. Acá es un cirujano operando en nuestro quirófano en el año 52, el doctor Albina, uno de los primeros cirujanos titulados, certificados de la ciudad. Lo que se debe, lo que se puede dentro de lo que se debe, no es una traba de palabras, sino porque lo que se debe está dentro de lo que nos dicta el Ministerio de Salud Nacional, de la provincia que le toca trabajar a cada uno, la categorización de la institución donde está el quirófano y la acreditación. La categorización es lo que decíamos, hay distintas categorías de acuerdo a lo que esta organización hace, y la acreditación es establecer normas donde un contacto externo visualiza y de acuerdo a la normativa ve que lo que se está cumpliendo. Entonces, lo que involucra el quirófano son los vestuarios, las áreas de transferencia, el área intermedia de circulación, área de reanimación y el quirófano. En esta época, todo esto que a veces quedaba soslayado pensando nada más que en el quirófano,
admite real significación e importancia en la circulación y el contacto social que existió, existe y cada vez tiene que ser de mayor cuidado, sobre todo en esta época. Entonces, los vestuarios tienen una importancia fundamental, trascendente, en cuanto al volumen y las distancias, las áreas de transferencia del paciente de ingreso al quirófano, el área intermedia de circulación, y ya vamos a hablar por qué es importante esta, el área de reanimación y el quirófano propiamente dicho. Hablemos de lo necesario y lo mejor. Lo necesario y lo mejor. Lo necesario, según lo que debemos decir, de acuerdo a la categorización y al ambiente y la ciudad donde se esté trabajando. Pero tiene que existir sí o sí seguridad en la infraestructura y el equipamiento para el paciente, el equipo humano y los procesos. Entonces, ya ahora cuando hablamos directamente del quirófano, el quirófano evidentemente que tiene que tener un tamaño. Vamos a empezar simplemente por la superficie, por los metros cúbicos. Según la ley, alcanza con 24 metros cuadrados. Hoy sabemos que 24 metros cuadrados no alcanza, pero si uno tuviera un quirófano de 24 metros cuadrados, está dentro de la ley. Esto decimos lo que se debe. Pero hoy los quirófanos necesitan cada vez mayor tamaño debido a la cantidad de equipamiento que se utiliza dentro del área. Hoy no solo es cortar y coser, sino que la suma de procesos que se utilizan mediante otros equipamientos. En cuanto a las superficies, porque ¿cómo es? ¿Es una habitación? ¿Tiene ventanas? ¿Tiene aventanamiento? No, los quirófanos son lugares cerrados que tienen una determinada ventilación. Ahora vamos a hablar de eso. Pero en cuanto a la superficie, la ley habla de superficies limpiables. Entonces, eso es algo muy poco. En realidad las superficies tienen que tener capacidad de limpieza, pero no solo tienen que tener resquicios de uniones. Entonces, tiene que ser la capacidad de la superficie y los materiales tienen que ser inífugos, es decir, tienen que tener una seguridad contra incendios, ya que el quirófano es un lugar de posibilidades de incendio. Tiene que poder ser lavable y limpiable por productos actuales en cuanto a bioseguridad, y a su vez tienen que no poder reflejar ni conducir la electricidad. Entonces, cuando hablamos de superficie, si nos quedamos nada más que con lo que se debe, con lo legal, entre lo que se debe y lo necesario y lo mejor, entonces ahí empieza a cambiar las circunstancias. Los accesos, bueno, el acceso ¿qué es? Una puerta, bueno, ¿de qué tamaño tiene que ser la puerta? Tiene que ser vidriada, no vidriada, tiene que cerrar herméticamente, no herméticamente, las camillas hoy cada vez son más grandes, ingresan camas, entonces antes si era una puerta de 80 o 1 metro, hoy las dimensiones son más extensas, sobre todo por el equipamiento que ingresa y egresa. Entonces, hoy no alcanza con acceso a una puerta. ¿Qué tipo de puerta? ¿Qué material? Corrediza, eléctrica, montones de situaciones que antes no hacían pensar esto. Cuando hablamos de que el quirófano utiliza una cantidad de equipamiento con actividad eléctrica, entonces es muy importante la electricidad dentro del quirófano. La electricidad dentro del quirófano puede ser general o individual. Lo preferible hoy es que la electricidad sea individual, es decir, tenga una corriente, un acceso de corriente directamente a cada unidad. Es decir, si una planta quirúrgica tiene 10 quirófanos, los 10 tienen que comportarse como una unidad única en todo aspecto. La electricidad tiene que contar que debe tener accesos a estos en múltiples lugares, de acuerdo a cómo se haga la planta quirúrgica, pero lo más importante es que tiene que tener un nivel de seguridad con respecto al paciente y a todos los que ingresan dentro del quirófano, donde el voltaje y el amperaje deba estar regulado por un regulador que evite lo que digamos fácilmente, que alguien se provoca un accidente y quede pegado, o sea, que tenga una descarga eléctrica. El quirófano, eso es fundamental,
en el día de la fecha, como un auto que tenga airbag. Con respecto a la iluminación, si mencionábamos el primer quirófano que tenía iluminación por aventanamiento, iluminación natural, y los quirófanos del norte miraban al sur y los quirófanos del sur miraban al norte, entonces hoy ya la iluminación debe tener una característica especial, tiene que ser luz fría, que carezca de sombras y tiene que estar sectorizada. Y eso en cuanto a la iluminación difusa, pero además hay iluminación focalizada, que es en el caso de las cialíticas. Un tema especial es el sistema de aire acondicionado, calefacción y filtrado de aire. Especial porque un acondicionador de aire frío o calor domiciliario no sirve. Lejos de servir, estos tipos de aire, lo han demostrado ahora, remueven el aire recirculando, no tomando aire del exterior. Lo que es como una batidora dentro del ámbito del quirófano. ¿Qué provocaría hoy? Bueno, exactamente, que los microorganismos que se disponen dentro de una área quirúrgica se estén batiendo y todos los estemos respirando. El sistema de aire acondicionado, calefacción y filtrado entonces requiere un equipo individual. En general hay muchas plantas quirúrgicas que utilizan un equipo común, pero el equipo común es lo que trae aparejado que puede compartir el aire de un quirófano con otro, fuera de la situación de que un quirófano necesite 16 grados y otro 22 grados. Entonces, lo que se recomienda al día de hoy es que los sistemas de aire sean individuales, tomando aire del exterior y no recirculando, sino tomando y emitiendo a presión positiva dentro del aire. Esto es lo que se llaman los sistemas de flujo laminar, con una movilidad del flujo de aire y el movimiento de aire de 40 a 50 veces el volumen en una hora. Esa remoción previene infecciones y previene el acondicionamiento y la humedad del espacio, que es donde se requiere entre el 40 y el 50%. Recordemos que calor y humedad favorecen el crecimiento bacteriano. Anteriormente a esta época, se recomendaba que el equipo de aire se utilizara al abrir la primera caja. Hoy los sistemas de aire tienen que estar encendidos permanentemente para la remoción permanente del aire debido a lo que sabemos del COVID. Y cuando hablamos de filtrado de aire, esto requiere hoy día 3 tipos de filtrados, de macropartículas, micropartículas y filtros EPA, que son de alta eficiencia. El filtro EPA de alta eficiencia retiene 39.7 partículas. Ese es el mismo filtro EPA que se utiliza en los aviones comerciales. Ahora bien, nosotros siempre todos pensamos la seguridad en quirófano con respecto al aire, que la inyección positiva es para expeler desde el quirófano hacia las áreas intermedias, para no provocar el condicionamiento de crecimiento bacteriano dentro del área. Con el COVID, lo que se ha visto que esa salida de aire dentro del quirófano, en las áreas intermedias, puede provocar en una situación de COVID positivo que las áreas intermedias tengan una característica distinta al quirófano con un mayor porcentaje de microorganismos. Entonces lo que se ha recomendado para esta época es los quirófanos de presión negativa, que son en general no se encuentran presentes en la mayoría de las organizaciones. En nuestro caso no tenemos quirófanos de presión negativa, y hablando en algún momento con el doctor Pecol, en el hospital italiano de Buenos Aires, ellos tienen un equipo, creo un quirófano de presión negativa, y hablando con Raúl Rosenthal en la Cleveland Clinic de Weston, que tienen una planta bueno, son varias plantas, pero una de 18 quirófanos y cuentan con un solo quirófano de presión negativa. ¿Por qué se precisa la presión negativa? Bueno, para expeler más rápidamente la cantidad de aire y el intercambio hacia el exterior.
sobre todo por todo lo que se está hablando de la aerolización en el tema de COVID. Pero no vamos a entrar en ese tema, pero sí mencionarlo. El tema de gases medicinales y aspiración tiene que estar todo centralizado. Tiene que tener una planta ideal de central de gases medicinales de todo tipo. Oxígeno, aire comprimido, CO2 y la aspiración también. Espero no estar... todo el equipamiento generalmente que ocurra dentro del quirófano es de preferencialmente debe tener amplia movilidad. Tiene que tener amplia movilidad ¿para qué? Para la limpieza de la superficie. La camilla es que un elemento central dentro del quirófano, hoy debiera ser electrohidráulica con amplia movilidad. Electrohidráulica, ¿por qué? Porque las de palancas interfieren con el grupo quirúrgico y con la asepsia y con la situación dentro del equipo quirúrgico y sobre todo en esta época. Así que las camillas recomendables son electrohidráulicas con amplia movilidad, con tolerancia para amplio peso, con colchonetas antiescaras y múltiples elementos de fijación y pierneras. Todo esto interactúa con la seguridad del grupo quirúrgico, la comodidad para poder realizar el procedimiento necesario. Vamos a mostrar algunas situaciones de lo que es la iluminación focalizada y lo que es la iluminación difusa. La iluminación difusa tiene que ser, hoy es por LED, porque es de bajo calor y genera muy poca sombra. En cuanto a las puertas, como estamos mostrando, son amplias, en este caso corredizas, y todos tienen que tener una apertura automática de las mismas. Hoy solamente hay otros procedimientos, no solo los de cirugía, sino que a veces la necesidad del ecógrafo para un procedimiento mixto se utiliza dentro del quirófano. Nuevamente, uso de electricidad, ambiente mobiliario que se mueve, entonces los tamaños de los quirófanos cada vez tienen que ser más grandes. La utilización de la energía eléctrica nuevamente, en típico de un electrobisturí, que tienen que tener sí o sí placa REM, placa de reentrada de energía. Hace poco veíamos alguna situación de que algún barbijo provocaba una lesión en un paciente en donde la situación metálica sobre la nariz transmitía la energía eléctrica. Eso es una falla del equipamiento porque en los sitios de metálicos hacen masa en el paciente. Recordemos que el electrobisturí monopolar discurre la energía a través del paciente, por eso precisa la placa de masa, la placa REM, y entonces eso es una falla del equipamiento. Aquellos equipos donde transforman la energía eléctrica en mecánica, como el bisturí armónico, y no nos olvidemos, si bien nosotros no lo usamos, pero la mesa de anestesia cada vez es más compleja en cuanto al monitoreo, gases anestésicos, bombas de infusión. Y si ustedes pueden ver al fondo, están viendo un tubo de CO2. Es muy frecuente que en los quirófanos exista el tubo de CO2 cargado a un costado. Eso es deberíamos poder eliminarlo esto ya, porque la caída de un elemento de este tubo, sin no que hablar cuando existe tubo de oxígeno, puede descabezar el producto y provocar un accidente fantástico. Entonces, las áreas quirúrgicas, acá podemos estar viendo la torre de gases, la cialítica, la torre del equipo de laparoscopía, que si nos tuviéramos que dedicar, podríamos hablar del equipo de laparoscopía todo el simposio, ya que a veces muchos de los grupos quirúrgicos no saben cómo actúa y le dicen al actuante, prendeme tal cosa, prendeme esto, conectame, dame presión, qué presión, bueno, toda esa tecnología hoy, el cirujano no corta y cose, sino que está imbuido de tecnología en cada paso que da.
Acá estamos viendo ya otra situación. Bueno, obviamente que el diagnóstico por imagen del ARCON-C es mandatorio dentro de un área. Entonces, mire de todo lo que hablamos. La camilla como elemento central. Pero el cirujano hoy necesita una torre de laparoscopía con fuente de luz de LED, un equipo que insufla CO2 con presiones, que maneja, una cámara digital, conexiones, precisa un ARCON-C para contribuir a la performance de su trabajo, necesita una ecografía, también están usando mucho los anestesiólogos todos los días el ecógrafo para distintas funciones, intubación, controlar. Entonces, el aspecto tecnológico se ha vuelto que si no tenemos un enchufe acorde dicho en manera fácil, es imposible trabajar. Ahora bien, además, a esta época le hemos agregado todo el sistema de seguridad personal que tienen, con lo cual ha traído cierto nivel de inseguridad en el sentido de que la ventilación, la respiración se ha vuelto un poco más difícil. Si bien cada vez estamos teniendo mejores productos de protección, dista mucho todavía a lo que debemos necesitar en un futuro muy próximo. Nuevamente, las máscaras que usamos, este es un aspecto en el borde inferior del verano, o sea, antes de época COVID, barbijos comunes, camisolines de tela. Hoy tenemos que tener todo, ropa hemorrepelente, descartables, barbijos N95, o nosotros usamos máscaras N100 con protección a su vez del filtro, máscaras anteriores, eso dificulta el trabajo, pero hoy se está pensando sobre todo también en la seguridad del equipo actuante, ya que ¿por qué? ¿Es por temor a la infección? No, no es por temor. Puede ser que alguien tenga temor, más que temor es precaución. El tema es que si alguien se contamina con un COVID-19, pone la planta quirúrgica o el grupo actuante en cuarentena, lo que hace que si en distintos lugares entramos en cuarentena, la organización puede quedar ineficiente para tratar a los enfermos. Así que cada vez más el aspecto ahora de seguridad está referido a cada unidad quirúrgica y al aislamiento personal. Decía este señor que el peor de los errores es seguir haciendo todos los días los mismos y esperar resultados. Así que si en algo nos va mal, pensemos cómo lo hacen otros, qué es lo que está escrito y qué es lo que debemos cambiar. Y recordar que errar es humano, pero somos lo que hacemos constantemente. Es por eso que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Allá lo decía Aristóteles, y creo que es lo que en general los cirujanos hacemos, tratamos de hacer todos los días por nuestros pacientes y por nuestros compañeros de trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Una excelente charla. Mientras vos te vas desconectando, le pido a todos que mantengamos los micrófonos en silencio, y así van discurriendo la charla. Al final podemos hacer todas las preguntas que nos parezcan. También tenemos el chat para ir generando las preguntas. Y ahora vamos a escuchar al doctor Juan Manuel Álvarez. Si está Juan. Hola. Ahí está Juancho. Bueno, yo mientras el Tano se deja de compartir la pantalla, lo presento a Juan. Juan es un cirujano que hace urología, una urología, y entonces los cirujanos que tenemos un ego importante decimos cómo un urólogo nos puede enseñar. Él es un cirujano oncólogo de una calidad quirúrgica realmente admirable, y en la clínica ha generado, junto con otro grupo de cirujanos, toda una visión hacia la cirugía mini-invasiva, que la empezó el grupo original, que sería el Juan Carlos Andreata, el doctor Estatari y el Tano, pero ha habido un reimpulso hacia ir más allá de los límites que hoy existen. Entonces, por eso le pedí a Juan que siempre le pido que esta charla, porque está muy buena, y además muestra cirugía, que es lo más interesante. Así que, Juan, te escuchamos. Buenos días, ¿me escuchan, Samuel? Perfecto, te escucha perfecto.
Buenos días, muchas gracias por la presentación y por supuesto agradecido de este espacio que comparto con ustedes, que son más que colegas, amigos. Todos los días estamos compartiendo diariamente aquí en la clínica cirugías y momentos diarios, ¿no? Esta es una charla que yo la tenía ya preparada, la he dado en otras ocasiones para colegas urólogos, así que le he adaptado un poco para tratar de que diríamos se concatene con el tema que me pidió Samuel, ¿no? La cirugía laparoscópica urológica es una cirugía vascular y compleja. En los últimos 30 años se ha transformado en esto debido a que la urología se ha adentrado mucho en la cirugía mínimamente invasiva. Y los eventos vasculares son muy comunes porque la cirugía urológica laparoscópica básicamente es vascular casi en todos sus aspectos. La nefrectomía total, parcial, la prostatectomía radical, la cistectomía radical. Entonces tenemos que estar preparados para enfrentarnos a momentos y eventos adversos vasculares, ¿no? Y poder sobrellevar a cabo catástrofes en el caso de que tengamos algún evento, ¿no? Porque verdaderamente son catástrofes lo que ocurren para el paciente y ni contarle para el cirujano. Por lo tanto, el objetivo es que no perseveremos, ¿no?, en la segunda frase de Cicerón, es decir, no ser necios en el error y tratar de conocer y caracterizar los mecanismos de los errores en cirugía laparoscópica para poder así diseñar cirugías seguras y enfrentar situaciones críticas útiles que son para minimizar las consecuencias que tienen nuestros errores, ¿no? Y en esta publicación no muy antigua del 2016 en el British Medical Journal ya nos informaban que la tercera causa de muerte en los Estados Unidos es el error médico, seguida de las causas oncológicas y de las causas cardiovasculares. Esto se vio mediante un estudio retrospectivo de los certificados de defunción. Ellos analizaron esto y vieron que el error médico era la tercera causa de muerte, ¿no? Por lo tanto, acá también vemos un review en este Minerva italiano, donde Galeano nos reporta y concluye que el aumento de la complejidad quirúrgica en las cirugías mini-invasivas, en la laparoscópica, la probabilidad de que exista un error es mayor y las consecuencias de los errores pueden ser impredecibles y pueden ir desde nada, desde ausencia de complicaciones, intrascendente, hasta eventos fatales, ¿no? Por lo tanto, debemos saber qué es un error. El error médico es un acto de equivocación u omisión que puede desencadenar un evento. Y esto se basa en la teoría de Reason. Este es un video que, por gentileza del doctor Pecol lo pongo. Un evento adverso resulta de un error. Y el error es la combinación de una falla activa y la penetrancia de todas las defensas que están para evitarla. Es decir, en nuestro ámbito existen determinadas barreras para evitar que el error ocurra. La última barrera es el cirujano. Estas barreras se parecen mucho al queso Gruyère. Cuando se alinean los orificios, somos los últimos en que debemos impedir que un error ocurra. Pero a veces, nosotros que somos los jefes de nuestra área, estos errores pueden ocurrir debido a cansancio, fatiga, problemas personales, excesos de hora de trabajo, trabajar apurado. Bueno, cuando esa barrera desaparece, ocurre el error. Y esta es la teoría de James Ritson, ¿no? Ahora, esto es un poco para urología, pero son las complicaciones laparoscópicas, la voy a pasar de largo. Los errores básicamente están agrupados, según Reason y Rasmussen, que son dos sociólogos, lo agruparon en errores técnicos y errores de procedimiento. Los errores técnicos son los que tienen que ver con el grupo quirúrgico, el anillo quirúrgico. Son errores propios del cirujano, tiempos operatorios muy prolongados, más de 4 horas, por ejemplo,
en que el cirujano pierde ya la capacidad, diríamos, de discernir, hay tumescencia de las manos. Lo que está relacionado con el equipo quirúrgico de trabajo, las instrumentadoras, lo que hablaba Juan Carlos recién, la intoxicación del ambiente de quirófano, es lo que tiene en relación con el equipo quirúrgico, es decir, si están hablando, si están escuchando música, si están hablando de un tema que no tiene relación con la cirugía, eso genera distracción, si están atendiendo un teléfono. Los errores técnicos relacionados con la tecnología que utilizamos. Un bisturí armónico deficiente, una mala colocación de una plancha, un instrumental, por no decir trucho, sino similar, en la que muchas veces compramos instrumental porque es más barato. Y los errores que tienen que ver con el procedimiento, es decir, relacionado con el tipo de cirugía, no es lo mismo una cirugía compleja que no tan compleja, los pasos de las cirugías, respetar los pasos, las normas, las indicaciones quirúrgicas, y el diagnóstico prequirúrgico incompleto nos puede llevar también a cometer errores como lo vamos a ver en breve. Y un error técnico más común es el error en la introducción al abdomen. Y es un error del cirujano. Ustedes fíjense, una laceración hepática que puede terminar simple, intrascendente, en una bilirragia, ¿no? Con las complicaciones en el postoperatorio severas. El error más común de introducción del primer trocar, lesión de la arteria epigástrica. También es un error del cirujano, es un error de técnica. A veces estamos apurados o con un exceso de confianza hace que terminemos con este tipo de lesiones. O en el posoperatorio vemos, por ejemplo, un hematoma de esta característica, lo reoperamos y nos encontramos con un sangrado activo de la arteria epigástrica. Es el 75% de las lesiones de la pared vascular la introducción del primer trocar. O introducir de manera intempestiva un grasping, por ejemplo, con una lesión esplénica, incluso bajo visión. Esto es por exceso de confianza también. No contento con eso, intenta después coagular el vaso. Es decir, esto además se asocia con un desconocimiento, diríamos, de la evolución de la lesión. O en este caso, en la era robótica, por ejemplo, ustedes saben que el brazo robótico tiene memoria del sitio donde uno ha dejado, pero si switchea por equivocación un pedal, uno de los brazos coloca ahí switcheo, por ejemplo, vuelve a su estado original. Fíjense la lesión que ocasiona en el hígado con la tijera, ¿no? Esto no es una lesión vascular, me quedó aquí, pero es una insuflación del estómago con la aguja de Beres. Podemos ver cómo quedó el estómago. Nosotros hacemos lo que hacemos oncología, hacemos mucha sutura mecánica para realizar neovejigas. Fíjense, un descuido o por estar apurado, una lesión que queda de un vasito dentro del pouch, que si no es advertido, eso va a generar un problema postoperatorio, ¿no? Son errores técnicos. Esto es un error técnico también por un tiempo prolongado de cirugía. Fíjense, era una nefrectomía total, terminó en una nefrectomía parcial, y cuando fuimos a intentar dar un punto a la suprarrenal, porque estaba sangrando, lesionamos la arteria esplénica, ¿no? Por lo tanto, de 4 horas de cirugía se prolongó como a 5 horas, hubo que hacer la esplenectomía y demás. Eso es un error técnico. Esto es otro error en la introducción de los trócares. Es un error del cirujano y del equipo quirúrgico. Esta era una cirugía en vivo, ya tiene unos años la película, como podrán ver. La instrumentadora no tenía ni la mesa armada, fíjense, no tenía electrobisturí en el campo. Entra con el trócar, era una prostatectomía radical en un congreso en Colombia, y fíjense, se encuentra con una severa lesión por un trócar. En esa época se usaban los trócares cortantes que producían una apertura en cruz de la aponeurosis, pero también se agrava una víscera, un órgano, lo abría. Bueno, fíjese cómo comprime con la óptica y empieza a pedir, no tenía ni aspiración el cirujano. Nada tenía preparado en la mesa. Esto es un error severo.
Bueno, el paciente terminó con una lesión de la bifurcación de la aorta y de la vena cava. Falleció en la mesa quirúrgica este paciente, cirugía en vivo, año 99-98. Esto es un error técnico por mal uso de instrumental. Fíjense, eso es un pedículo renal. El cirujano va a colocar una sutura mecánica para control del pedículo, da un disparo y ¿qué hace? Retira. Esto es desconocimiento de la utilización del instrumental. Esto es un error técnico por utilización, por ejemplo, de una clipadora, por no decir trucha, similar, y hace efecto tijera. Como las ramas no coaptan como se deben, lo que hace, en vez de clipar, secciona la arteria renal derecha. Otro error de procedimiento inherente ya a la cirugía. Esta es una cirugía compleja, es una nefrectomía parcial laparoscópica en que el cirujano, por exceso de confianza, no clampea la vena renal derecha. La vena renal derecha tiene mucho reflujo. Por lo tanto, solo clampea la arteria y ustedes fíjense el reflujo venoso que tiene, incómodo para la cirugía. Tiene que aspirar, subir el neumoperitoneo, intenta sacar el tumor y lo que ocurre es que deja bordes positivos, sigue sangrando. Bueno, esto es un error de procedimiento. Esto es otro error de procedimiento. Esto es una nefrectomía parcial derecha. Ahí vemos cómo clipa la arteria renal derecha el cirujano y la corta. Una vez que se clipa la arteria y se secciona, uno va a buscar la vena. Se confunde el cirujano porque su ayudante gira la óptica de 30 grados y la vena cava queda vertical. Pensando que la vena cava es la vena renal, le coloca una sutura mecánica y secciona la vena cava inferior infrarrenal. Pero no contento con ello, en su misma posición, eso que vemos ahí atrás es la aorta, y en esa posición, esta es la vena renal contralateral del riñón que debía quedar. Y ustedes fíjense, lo diseca, no solamente que le hizo la nefrectomía derecha, sino que ahora, y le ligó la vena cava, ahora va por la vena contralateral, sin darse cuenta nuevamente. Bueno, esto es una catástrofe, es desorientación, desconocimiento, y ya no hay mucho más que explicar, ¿no? Es un error procedimental por desconocimiento de la anatomía y de los pasos. Fíjese cómo queda. Esto es otro video que quiero compartir con ustedes. Esto es una varicocelectomía laparoscópica, derecha. Fíjense, operando un residente, ayudándole a un médico de planta, liga la vena espermática, que cree que es la espermática, ¿y qué ocurre? Es la vena ilíaca externa. Esta confusión es insalvable. Esto es porque no conoce la anatomía ni los pasos de la cirugía, ¿no? Esto es otro error procedimental. Cuando uno obvia los pasos de un procedimiento, pasa del paso 1 al paso 3. Por ejemplo, acá hubo directamente en una nefrectomía, intentó ir al pedículo sin previamente disecar la arteria y lesionó la cara posterior de la vena, lo que llevó a una lesión que es insalvable porque no tiene ángulo de visión. Esto es otro error de procedimiento, es una sección de una arteria renal accesoria próxima a la aorta por un diagnóstico incompleto, es decir, en este caso no fue diagnosticada previamente esa arteria renal accesoria. Hoy existen estudios por imágenes que no podemos no conocer el pedículo renal, por ejemplo. Este es otro error, fíjense, una sección de un pedículo sin visión
completa y secciona una arteria renal accesoria también, ¿eh? Ahora, los errores. ¿Pueden evitarse los errores? Los errores no podemos evitarlos. Sí hay novedosos modelos de aprendizajes, equipamientos modernos, estandarización de procedimientos y simulacro que lo que permiten es reducir los errores tan bajos como sean posible. Eso es lo que nosotros debemos intentar, reducir el índice de errores. Nosotros hasta hoy incluso, hasta nuestros días, llegó el principio halstediano de ver, hacer y enseñar. Pero esto debemos ir dejándolos de lado, ¿no? Hay muy pocas modificaciones conceptuales con esto, ¿no? Ya lleva desde el siglo XIX que venimos con el principio halstediano. Hoy es esto, y debemos tener en cuenta que el conocimiento humano se duplica cada 73 días. Y no como en el año 1890, cuando Halsted inventó, podríamos decir, la residencia médica, en el cual el conocimiento humano tardaba más de 100 años en duplicarse seguramente en esa época, ¿no? Por lo tanto, hoy utilizamos ¿qué? Utilizamos todo el conocimiento que tenemos a nuestro alcance, incluso en pregrado. Fíjense cómo se utiliza en modelos de inteligencia artificial para el estudio de la anatomía en pregrado. Nosotros estudiábamos con cadáveres, disecábamos cadáveres, estábamos horas. Hoy está al alcance de pregrado, por ejemplo, el estudio anatómico virtual, ¿eh? O los módulos de simulación, de realidad virtual, que esto es lo que nos permite cada día cometer menos errores. Fíjense la simulación programada en módulos. En el cuadro derecho no solamente está el cirujano haciendo su simulación, sino todo el quirófano, con anestesista, con ayudante, con instrumentadoras, con todos, ¿no? Eso da un puntaje, lo mismo que la simulación para la robótica, da un puntaje de categorización. Y esto se debe a que la innovación nos va corriendo por los talones, ¿no? Tanto la cirugía laparoscópica como la robótica. Así como también la estandarización de los procedimientos y la planificación inteligente de los procedimientos. Todo esto nos evita, si bien nosotros hoy lo vemos muy lejos, pero lo que hoy vemos muy lejos en 5 o 10 años es muy probable que lo tengamos al alcance de nuestras manos. Lo mismo que hablaba Juan Carlos, los quirófanos inteligentes. Hoy los quirófanos de este tipo de categoría tienen uno programa la cirugía y de acuerdo a la cirugía y al tiempo quirúrgico y a la patología, tiene la iluminación ya programada adecuada, tiene el flujo preparado para ese tipo de cirugía, para el número de cirujanos y de ayudantes que tiene. Es decir, hoy con todo esto estamos cada vez, diríamos, más cerca de mejorar nuestros errores. Ahora, pero no solamente eso es lo emergente también son los simulacros. Y los simulacros es lo único útil que en un sangrado masivo, que es el evento intraoperatorio aterrador y más grave, no solo para el cirujano, sino también, digamos, no solamente para el paciente, sino también para el cirujano, es lo que nos permite poder intentar bajar ese número de errores. ¿Y nosotros a quién le debemos copiar? Debemos copiar a la aeronáutica y a la medicina nuclear. Fíjense, esto todos los conocen, ¿no? Esta es la película Sully, en la que se ha acuatizado en el año 2009, salió del aeropuerto de La Guarda el vuelo 1549 y acuatizó con 150 personas en el río Hudson. Se salvaron todos los pasajeros. Y esto era porque los pilotos y toda la tripulación sabía lo que debía hacer en cada momento. Pues nosotros lo mismo, frente, por ejemplo, a este desgarro de una vena cava durante una trombectomía por un tumor renal, debemos saber qué hacer. No podemos nosotros en ese momento
empezar a pedir cosas que no tenemos en la mesa, a llamar colegas amigos para que nos den una mano. No, nosotros debemos saber qué hacer en cada momento. Nosotros debemos llevar calma a ese caos que se puede generar en nuestro proceso quirúrgico. Lo mismo que en este caso, fíjense, en una linfadenectomía durante una cistectomía radical, una simple lesión de un vaso que con coagulación ultrasónica debería haber parado, generó esta lesión severa de la arteria ilíaca externa. Ustedes fíjense cómo el cirujano no titubea. O en este otro caso, una lesión de una vena renal accesoria. Tenemos segundos para que el paciente no se nos muera. Y es lo que nosotros debemos pensar, que debajo, en esa mesa, está dormido un paciente que confió en nosotros. Para esto es que nosotros debemos prepararnos. Y para esto existen protocolos. El protocolo más común y el más conocido consta de 3 etapas, que es el protocolo para sangrado masivo. Es una etapa, tiene 3 etapas, una de ellas es la etapa de preparación, es decir, en el momento que yo voy a programar una cirugía compleja vascular, tengo que tener una institución o hacerla en una institución que tenga respaldo de terapia, de coronaria, que tenga hemoterapia, que tenga un cirujano vascular avesado, que tenga un equipo quirúrgico, todo el anillo quirúrgico, instrumentadora, anestesista, todos que sepan de qué estamos hablando y no en una institución donde uno anota una cirugía y te llaman por teléfono para preguntarte qué vas a hacer, cómo es, cómo empezás, necesitas sangre. No, esa es la primera etapa, la institución. La segunda es en el momento que uno anota esa cirugía, es la etapa de activación del protocolo. Informamos a todos los integrantes multidisciplinarios que tal día, a tal hora, se va a hacer tal cirugía, para que todos estén preparados. Y la etapa de ejecución del código de accidentes vasculares cuando ocurre de hecho un accidente vascular. Y todos debemos saber qué hacer. Cada uno tiene una función. Ustedes fíjense cómo se prepararon los que acuatizaron, ¿no? Ellos hacen simulacros, por supuesto. La aviación. Fíjense que es la evacuación de un Airbus 380 de 555 pasajeros. Fíjense cómo es un caos organizado y cómo cada uno tiene una función, desde el comisario, la azafata, el piloto. Fíjense el tiempo en que evacúan por 5 toboganes 555 personas. $90 segundos. 90 segundos le llevó evacuar. Esto es porque lo hicieron muchas veces. Lo mismo se están haciendo en quirófanos. Esto me mandó un colega amigo de Padua, cómo ellos hacen simulacros de accidentes vasculares intraoperatorios. Se filman y cada uno tiene una función. Esta es un simulacro de una ruptura de la vena cava durante una trombectomía por vía robótica. Cada uno tiene una función que ejercer, desde prender la luz, abrir la caja de cirugía abierta, hacer el destocking del robot, si hay que reanimar, quién reanima. Ellos hacen 3 veces al año este tipo de simulacros. Todos estamos hablando de lo mismo, de lo que hablaba Juan Carlos recién, de la seguridad dentro del quirófano.
porque si no, nos termina ocurriendo lo que nos ha ocurrido a nosotros mismos, ¿no? En Lapa, en el año 99, 31 de agosto. Fíjense, este es el audio de la cabina, como ya empieza a sonar que había un defecto en la elevación de los flaps. Sin embargo, esa alarma sonó durante mucho tiempo y los pilotos igual intentaron despegar. Esto quiero extrapolarlo a esta cirugía. Fíjense aquí el cirujano con un ligasur seccionó 3 centímetros de la arteria ilíaca externa. No contento con ello, intentó hacerlo por vía laparoscópica, un reemplazo completo de ese defecto con una prótesis de Gore-Tex. Sin experiencia, ustedes saben el tiempo que tenemos para tratar de salvar el miembro de ese paciente, mejor que yo lo saben. En este caso, se olvidan que en la mesa quirúrgica hay un paciente, ¿no? Cuando termina esa anastomosis, fíjense, filtra por todos lados, tiene que terminar convirtiéndolo, pasaron 5 horas, es decir, exponen al paciente a este tipo de situaciones. Esto es lo que no debemos hacer. Por lo tanto, lo único que quiero que nos quede es que todos vamos a cometer errores, por lo que debemos adoptar herramientas que nos permitan transformar el caos y la inseguridad de una situación crítica en orden, tranquilidad del equipo y seguridad para el paciente. Un error que desencadene una hemorragia masiva en una cirugía puede tener un desenlace fatal, pero no debe ser por falta de previsibilidad. Por lo tanto, la suerte existe a veces, pero es azaroso, ¿no? Ante un evento de esto, lo más probable es que tengamos problemas. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias, Juan. Muy buena la charla, por compartirla. Y vamos a dar comienzo a la tercera charla, que es la de la doctora Karina Sequeira. Mientras vos vas dejando de compartir, la vuelvo a presentar a Karina. Karina es una líder en Argentina con respecto a la formación y a utilizar la simulación para enfrentar todas estas condiciones. Y a su vez es una cirujana que en un mundo de hombres ha destacado en forma extraordinaria. Así que, bueno, Karina, te escuchamos y vamos a disfrutar tu charla. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, se te escucha bien, Karina. Muchas gracias por la invitación. Excelentes las charlas, la verdad que muy buena, muy buena. Muy buenas las charlas. Estuve tomando un par de notas, escuchando atenta de esto. Pero bueno, vamos a avanzar para que esto también sea entretenido para todos. Ya mucho no podemos agregar de simulación. Creo que lo que tenemos que hacer más que nada es ordenarnos y saber en qué momento o en qué ciclo de la formación, para los que formamos futuros cirujanos o especialidades quirúrgicas, lo vamos a colocar y cuál es la importancia. Ya creo que Juan Manuel y el Tano, cuando hablaron de seguridad del quirófano y seguridad del acto quirúrgico y la planificación del error para manipularlo, no quedan dudas de que debe hacerse, ¿no? Hoy no vamos a debatir eso y los que nos están escuchando tienen que entender la importancia y saber cuándo lo van a colocar en la planificación, o de esa institución, o de la residencia, o de la formación de áreas no médicas. Así que lo que más me gusta a mí de la simulación como práctica es lo versátil, así como mostró Juan Manuel desde los aviones que planificaban la evacuación 90 segundos, y era un video antiguo eso, así que imagínense de los tiempos que ellos están trabajando con eso, así como el Tano también hablaba de la planificación y de cómo estamos trabajando ahora en tiempos de pandemia. Creo que la versatilidad que tiene es la libre opción de entrenate, preparate, para disminuir el error. Esto se lo sacamos a nuestro amigo el doctor Pecol, donde él hablaba de error y complicación, donde no todo error va a llevar a una complicación, ni toda complicación tampoco es menester de un error.
hay que diferenciar, pero la palabra error, una palabra que puede tener un impacto negativo, le vamos a dar una versión positiva, porque detectar y saber que puede haber un error nos va a permitir trabajar sobre eso. Somos seres humanos y más allá de que hagamos todo un proceso y un esquema para disminuir el error va a estar. Lo que hay que disminuir es el impacto y el porcentaje en que se presenta en la población con la que estamos trabajando. Como herramienta educativa, a mí particularmente me gusta mucho trabajar en educación e información, tengo mi sesgo hacia cierta parte de mi invasivo, pero bueno, creo que todos hablamos lo mismo, nadie duda de los que estamos acá, de que como herramienta de educación la simulación tiene que estar, y no es algo de moda, ni en ninguna instancia, hay aspectos médicos legales que la sostienen. Tener un error y la simulación nos va a permitir que estos errores, de todos los ámbitos que estamos teniendo, lo encauzamos en el acto médico. Tener el error es manipularlo y prevenir lo que decíamos hoy, los errores críticos. Como mostraba Juan Manuel en el video, esas lesiones terribles vasculares, las lesiones, bueno, los cirujanos tenemos un montón de errores graves o de lesiones graves que podemos producir en el paciente, las vasculares son las que más nos adrenalizan por la rapidez con que hay que resolverlas. Pero bueno, esa manipulación tiene que ver también con que nosotros tengamos una etapa de entrenamiento. Nos hablaba Juan Manuel de la parte de los ámbitos que podemos ver de técnica y de procedimiento. ¿Qué es lo que nosotros hicimos en cirugía mini-invasiva? Fíjense este gráfico. Cómo avanzamos en el tiempo y en pos de los resultados. Tenemos terapéuticas avanzadas hasta tener solo conocimiento teórico. Lo primero que tenemos que darle es un marco teórico, ¿sí? Una anatomía. Si este cirujano hubiese conocido la anatomía y hubiese visto que detrás de esa fascia estaba la arteria ilíaca externa, y como dijeron, no se hubiese tratado de hacer una anastomosis con Goretex por vía laparoscópica donde no estaba entrenado, ese paciente hubiese tenido otro resultado. Con lo cual, lo que yo traspolo de este gráfico es que el aprendizaje con simulación son etapas. La simulación no es el 100%, pero debe ser parte. No debemos abandonar el ámbito teórico, el ámbito práctico de habilidades, de destrezas, y ahora se sabe que debemos formar profesionales competentes. Es una palabra muy amplia, muy compleja de explicarla, por más que digamos competente en qué, porque habla del ámbito social, cultural, emocional de un profesional. Hoy nos dimos cuenta que los profesionales sufrimos, porque nos pegó una pandemia que no sabíamos qué hacer y cómo manejarnos. Bueno, ya vimos la teoría de Reason, así que no nos vamos a detener mucho. Fíjense que todos los desaciertos que podemos tener finalmente van a poder producir un daño, ¿sí? La medida es cuánto daño y cuánta reversibilidad de ese daño tenemos. Con lo cual, el láparo no me voy a extender mucho, sí, cuando tuvimos que hacer el relato, que lo presentamos el año pasado en la Asociación Argentina de Cirugía, en cuanto a la técnica laparoscópica en sí, aprender la técnica y los cirujanos salir de una imagen tridimensional, con volumen, como es un cuerpo, pasar a la imagen bidimensional, y aún en estos métodos, por ejemplo la robótica, aquellos que hacen robótica que no tienen la sensación áptica del tejido que atraviesan, tienen que tener un nuevo lenguaje de devolución que le da ese cuerpo, es todo el avance de la tecnología. O sea, si yo tomo las dos charlas que dijeron tanto el Tano como Juan Manuel, no podemos hacer nada de eso si no nos entrenamos. El Tano decía, los nuevos modos de energía. Nos tenemos que entrenar en los nuevos modos de energía. No sabemos cuándo calibrarlo, sabe la instrumentadora y lo dejamos al entrenamiento de la instrumentadora que lo diga. Y si hay un error, si no hicimos el checklist de ese error, es responsabilidad nuestra. El quirófano es responsabilidad nuestra. Somos los hacedores de un acto con un resultado final y los líderes de ese equipo. Si recuerdan lo que hablábamos de competencias, competencia es eso, es una formación integral del cirujano. Ya no hablamos de cuántas cirugías hace. En mi época, hace 20 años, cuando hice la residencia de cirugía, teníamos que tener tantas cirugías laparoscópicas, recién empezábamos, soy grande, teníamos que tener tantas cirugías de vesícula a cielo abierto, tantas, etcétera, etcétera. La teoría conllevaba parte de eso, pero nunca se nos hablaba del resto de la formación integral. Y aquí que hoy, en el año 2020,
vemos que este ser humano que comete un error final, nos olvidamos de formar todas las otras partes. La soberbia de ese cirujano que avanza y lesiona, y avanza en un método que no reconoce como experto, y no abandona ese acto para que un experto lo haga, eso es una formación deficiente. Entonces recuerden, no es formarnos en técnica. Ya la fase de la soberbia del cirujano está fuera de esta época, como muchas otras cosas. Como muchas otras cosas. Con lo cual, sepan que la formación tiene que ser integral. Tiene que ser integral. Mayormente he desarrollado bastante mis sesgos de simulación endoscópica. Todos recuerdan un accidente fatal que fue público, accidentes fatales hay muchos, de un procedimiento endoscópico donde se planteó, bueno, pero ¿cómo? ¿Estamos entrenando directamente en pacientes a los futuros profesionales? Uy, sí, la verdad que sí. Es muy romántico hablar de simulación, pero a los hechos prácticos debemos saber cuándo, dónde y en qué momento lo aplicamos. Nosotros en endoscopía hemos trabajado, y en la parte de simulación, en entrenamientos, nos gusta bastante armar simulación de quirófano, quizás no tenemos la infraestructura en muchos lugares, supongo que debe haber uno o dos en Argentina que lo tienen, de hecho cuando hicimos el trabajo investigamos eso, pero sí nos gusta simular bastante el ámbito quirúrgico, que aquel alumno que se incorpora a esa prestación simulada sea lo más cercano a la red. Nosotros tenemos desde anestesistas, cuando hacemos nuestros cursos, instrumentadoras, la asistente, lo que veíamos que sucede en otros países, lo podemos hacer, con otro costo y quizás con otro diseño, pero se puede hacer. Si ustedes no logran que el alumno, el aprendiz, el cirujano, el profesional que va a incorporar o va a acercarse a una técnica, no le incorpora con un curso, se acerca al método, se acerca para ver si quiere hacerlo. Si no lo desarrollamos lo más cercano a la realidad donde va a estar aplicado, es una falla. Este es el punto final. Hay muchas etapas antes en cuanto a simulación. Nosotros dedicamos mucho tiempo en preparar los simuladores con tejido biológico. Como pueden ver acá, son los mismos instructores, asistentes o cirujanos que están preparando, porque ellos quieren transmitir lo que quieren enseñar al alumno. No tienen que ser parte de ese diseño. Tiene que formar como se formó, con mejoría. Bueno, esta también se la sacamos a los chicos del italiano, amigos nuestros, donde ellos fueron unos precursores. Cuando hicimos el trabajo de investigación para el relato en el año 98, hicieron el primer trabajo que publican en la Revista Argentina de Cirugía en el año 99, sobre entrenamiento y simulación para la exploración de la vía biliar por vía laparoscópica. Ellos tienen su centro de cirugía experimental, el cual dirige el doctor Palavecino. Hemos hecho muchos cursos, ellos tienen la posibilidad de trabajar con modelos vivos, que es muy caro trabajar con ellos, y tiene que ser la parte final de un entrenamiento. Uno no puede abastecer de un simulador de ese nivel, de alta fidelidad, como es un animal, al alumno que esté iniciando. Tiene que ser la parte final y complementaria del entrenamiento. Y no sirve solamente tener el simulador biológico vivo, sirve el ámbito en que colocas ese simulador biológico vivo. Porque si no es pérdida de recursos, absolutamente. Nosotros en endoscopía diseñamos varias fases de entrenamiento. Tuvimos que posicionarnos en lo evolutivo. No sirve solamente simular, armar un quirófano, venite, entrenás en las lesiones vasculares. Vos tenés que entender en qué momento se lo podés dar al profesional, al alumno, al residente, a lo que queramos llamar. En esta parte los dividimos en fases. Nosotros tenemos fases en aquellos que quieren observar el método, como les dije, que pueden estar 1 mes, 2 meses observando el método, y solo observan y ven si esto que quieren incorporar lo van a poder hacer o sienten la pasión de hacerlo. Nosotros trabajamos mucho con que sientan que van a estar el resto de sus horas de trabajo en el día haciendo esto. Porque el estrés que genera un trabajo a disgusto, o el estrés que genera una decisión mal tomada para una actividad que te va a llevar al menos 8 horas de tu día, también es un impacto. Trabajamos mucho en que ese profesional sea competente porque sienta la pasión, que lo que está haciendo es lo que le gusta hacer casi todos los días de su vida. Entonces, en endoscopía, al incorporar la fase 3, donde es para nosotros aquel médico profesional
que ya está en instancia mayor a 4 meses con nosotros recibimos para que adquieran la habilidad práctica, tienen que ser cirujanos. En la fase 3, donde ya empieza a trabajar con texturas, ¿sí? Uno tiene que saber que en la cirugía mini-invasiva, todos aquellos que utilizamos un método endoscópico rígido o flexible, la pérdida de la textura y el trabajo a distancia es lo que más dificulta. En endoscopía flexible digestiva, lo que se agrega es la pérdida de la orientación. No sabemos qué es anterior, qué es posterior, qué es derecho, qué es izquierdo, o qué es arriba y qué es abajo. Entonces son muchos factores donde debe entrenarse el cirujano. El cirujano ya se recibió y entra con un sesgo del manejo de métodos rígidos a una distancia de 50 a 60 centímetros, 40 centímetros como puede ser una pinza. Bueno, con endoscopía trabajás a más de 1 metro y con métodos flexibles, con lo cual sobre esa parte de la técnica es donde empezamos a desarrollar en nuestra fase 3. Trabajamos con textura y orientación. Este es un simulador que se utiliza para orientación en las BCC, en la videocolonoscopía, donde es todo, coordinación mano, emperillaje, coordinación a distancia, orientación. Si tengo un ángulo, ¿qué significa que en mi visión lo tenga arriba, lo tenga abajo? ¿Qué es la transferencia que yo hago acá con el gesto? Así que en la fase 3, con aquel alumno que ya está más de 4 meses con nosotros, 5 meses, trabajamos en simuladores. Hasta ahí, ninguno de los médicos trabajó con un paciente. ¿Sí? Es una enseñanza totalmente tutorizada, ninguno. Nosotros descomponemos el proceso, nos gusta desarmarlo, como si fuese el motor de algo, lo desarmamos y volvemos a integrarlo por parte. Cada parte que desarma el alumno, el aprendiz, lo incorpora, lo analiza, y después va reconstruyendo al final de cada etapa el todo de cada esa fragmentación. Primero empieza a navegar, empieza a perillar, comienza a hacerse amigo de la distancia en la que está trabajando, de la flexibilidad, etc. Trabajamos con textura, estos simuladores lo logramos con material ex vivo de animales, que creamos todo lo que es el sistema digestivo superior e inferior, entonces tienen noción de lo áptico, de la textura, de lo que significa pinchar, de lo que significa cortar, enlazar, etc. Esto siempre lo trabaja en fase 3. Bueno, esto es algo que nos gusta también nosotros a mostrar, se lo mostramos cuando inician aquellos profesionales la parte de entrenamiento. Esto es una endoscopía. Ustedes en este momento estamos avanzando, estamos pasando por esófago, vamos a adelantarlo un poquito más, así pueden verlo. Y fíjense que ya estamos trabajando en la parte del estómago. ¿Quién podría decir si esto es un estómago de ser humano o un simulador ex vivo si estuviéramos abstrayéndonos en el video? Bueno, la idea que se tienen que llevar nuestros alumnos es esto: les fabricamos lesiones que pueden ser plausibles de resección o de realizar hemostasia. Trabajamos mucho con esto. Imprimimos una cuota de presión. Los que trabajamos juntos saben que nos gusta meter un poco de presión al alumno, el estrés. Deben saber qué hacer con el estrés. El cirujano tiene que saber trabajar con el estrés y manejarlo. Debe reconocerlo y que el estrés no lo atrape, sino el atraparlo, redireccionarlo, guardarlo en una cajita y seguir adelante para resolverlo. Porque si no pasaría esto. Reconoceríamos una lesión, en este caso vascular, como el video de Juan Manuel, y avanzamos. El estrés, la ansiedad de terminar con una situación problema nos hace que cometamos aún más errores. Eso es formación por competencias. Un profesional competente en la mayoría de sus ámbitos. Nos olvidamos durante todos estos años de formar profesionales que luego van a liderar y que se tienen que formar en todo el ámbito de la salud. No es solo una parte de habilidad técnica, no solo una parte teórica, es saber desde comunicar, cómo manejarse con el estrés. Yo estoy segura, a ustedes que están en una clínica tan prestigiosa en Mar del Plata, que la intención de formar ese tipo de profesionales les va a generar más éxito de lo que aún tienen. En la fase 4 de nuestra etapa de formación ya reconstruimos la totalidad en simuladores, hacemos una autoevaluación, la hace el alumno, y después hace una evaluación el profesional tutor, y ahí sí, podemos decir, cuando logra reconstruir el método técnicamente y logra asociarlo con una teoría, y hacemos un caso problema, podemos evaluar lo que llamamos competencia. Aproximadamente esto lleva 8 meses. Reconstruimos, nos encanta simular quirófano y simular actos que requieran este despliegue.
tratamos de llegar lo mayor a lo real. Fíjense que todavía no estoy hablando que están trabajando en pacientes. ¿Sí? Estamos trabajando sobre un error premeditado que aprenda a controlarlo, aprenda a manejarlo y dominarlo. Con errores y aciertos. Esto no nos asegura un resultado final exitoso, pero sí nos asegura el reconocimiento y preparar la estructura y la lógica de ese profesional para enfrentarlo. Al menos eso. Por eso nosotros hablamos de un error constructivo, no es un error destructivo. Nos acercamos a lo real, avanzamos, tratamos de dominarlo y avanzamos a la próxima fase. ¿Sí? La fase 5, sí, donde hacemos entrenamiento ya tutorizado en pacientes por partes. Lo mismo que hicimos en simuladores, lo llevamos al paciente, por segmentos, por parte. ¿Sí? Tutorizado. Nunca están solos. Fíjense, estamos hablando ya más de 8 meses que este profesional, tienen que ser especialistas, está trabajando en este método. Realmente es un año. Estas son las lesiones que creamos, son lesiones subepiteliales hermosas, que las crean nuestros instructores. Y entre los extremos de simular, a mí me gusta mucho esta imagen de cuando éramos chicos y jugábamos a enfermar a nuestros objetos de juguete, de donde utilizaban cadáveres también para simular la anatomía, y todos observábamos, hasta nuestros simuladores, a nosotros estos maniquíes nos dieron una gran difusión del método de endoscopía. Esto no quiere decir que un curso hands-on alcance para formar, creo que quedó bastante claro el mensaje. El curso hands-on es una parte dentro de diversas fases de un entrenamiento integral del profesional, integral. Con lo cual, nosotros, ¿qué hicimos acá? El año pasado, hace sí, más de 16 meses, nos atravesó la pandemia en el mismo, entrenamos a 4 cirujanos con simuladores virtuales y simulación tutorizada. Estos 4 cirujanos ya formados, ya tenían distintas orientaciones, tenían hepatobilio, mini-invasiva, coloprocto y cirugía esófago-gástrica, y los entrenamos ellos mismos, hicieron estos simuladores. Cirujanos eran del Sanatorio Julio Méndez, armaron sus propios simuladores. Hemos avanzado con esto, suerte, y ahora en el Centro Gallego tenemos el Fellow de Endoscopía, que es un año. Ya entraron 2 cirujanas, una de Posadas, una cirujana de acá, donde el primer año ellos trabajan con simuladores y se forman en la parte de endoscopía digestiva, en la parte si no podemos aprender si no aprendemos algo de terapéutica, debemos saber qué hacer con un cuerpo extraño, con un sangrado, con una resección de un pólipo, así que llevan terapéutica. El segundo año tenemos también instancias de CPRE y ojalá tengamos econdoscopía también dentro de un año, más las rotaciones. Ahora queda claro, las rotaciones son observacionales. Cada uno de los cuales quiere tener acercamiento al método tiene que ser una rotación prolongada, que es lo que abastecemos. Estos son nuestros box de simulación, donde aprendemos de lo básico: perillaje, atrapar, enlazar, movernos, orientarnos. Estos son nuestros box. Estos son nuestros simuladores, algunos de ellos, dado el fanatismo que tenemos por esto, han sido obsequiados. Los obsequió Sebastián de la Fuente, del Florida Hospital, que estuvimos también allá. Así que con este trabajamos en endoscopía alta, papilotomía, resección, hacemos bastantes cosas. Este es otro modelo que también nos otorgó una de las empresas, que es para atrapar, para hacer sutura con Ovesco en lesiones gástricas o lesiones epiteliales. Este es un simulador para ecoendoscopía, donde simulamos pseudoquistes y a través de eso la punción. Bueno, y acá simulamos cómo vestirnos en esta época de pandemia. Este es un paciente que estábamos por... Yo hago la tutorización, esto es la cirujana, la doctora Canaro, y 2 instrumentadoras, que yo hago lo observacional. Tuvimos que aprender a decir, sí, lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo bien, te tutorizo y te miro. El COVID nos enseñó a mirarnos en un espejo, a ver si teníamos bien puesto el equipo, si estamos bien vestidos, que otro nos mire, nos sociabilizó de esa manera. Así que acá estamos viendo cómo cada uno de ellos debe vestirse y tutorizar al siguiente, o aún así para desvestirse y protegerse del contagio. Mi cara se transformó en esto, muchos de los chicos tienen esta foto porque compartimos un chat, pero bueno, aprendimos a andar con la protección de la cara. Nosotros acá en el Gallego tenemos 2 pisos de internación COVID, que les estaba contando a los chicos antes de empezar, pero bueno, debemos avanzar y saber, en una pandemia con algo desconocido, cómo rearmarnos y seguir. ¿Nos generó estrés? Sí, claro, el estrés es todos los días, el estrés al desconocimiento, cómo aprender una cirugía, cómo aprender la laparoscopía, cómo aprender, pero avanzamos, nos entrenamos y queremos buenos resultados. A veces los logramos, a veces no, pero tiene que ser este el camino.
del manejo del error, del entrenamiento y ser competente, integralmente competente. En este mundo hoy tan venido abajo, ser competente e integral. Les mando un beso y muchas gracias por haberme invitado a participar de esta charla. Muchas gracias, Karina. Muy buena la charla. No tenía duda que iba a ser impresionante. Y ahora sí, ¿qué observaciones anotaste? Ahora te dejo hacer la pregunta. Si te conozco y si tenés preguntas para hacerle al Tano y a Juan Manuel. Así que vamos a empezar por vos. Después voy a ir pidiendo que hagan comentarios al doctor Juan Carlos Andreata, a Diego Agustín, que está del Chaco, hay gente de Formosa. Así que bueno, Cari, te escucho. Estoy segura que tenés La preparado. duda que tenía, por ejemplo, cuando anotaba lo de Juan Manuel que decía conocer o no conocer, lo puso en una de sus pantallas, conocer o no conocer la anatomía, no hay duda que debe conocerse la anatomía, todos esos errores que han marcado es porque no hubo un entrenamiento previo. Recuerden que todos los que estamos, por lo que yo veo visualmente, no nos entrenaron fehacientemente, es decir, si no lográs este nivel de aprendizaje, no avanzás al siguiente. Éramos muy de Haster, veo, miro y después reproduzco. Y la devolución del error, el error era, wow, eso es terrible. Venimos de otra formación, de otra educación, donde hubo que abandonarla para poder transmitirla a las nuevas generaciones. Todo lo que estamos acá, las nuevas generaciones piensan distinto, se interesan distinto, ¿sí? Pero no quiere decir que sean mejores ni peores, son distintos a los que nos formamos, entonces tuvimos que sacarnos el chip. Lo que también lo que le decía, lo que veía lo del Tano, de las fuentes de energía, y eso me impactó bastante, de cómo la Clínica Colón veía el equipo de anestesia antiguo, y sin embargo, bueno, habría que ver cómo ellos preparaban, cómo se entrenaban, cómo decíamos en este equipo cuántos niveles de errores tiene. Creo que, no sé cuál fue el clip que hizo que nuestra cultura quirúrgica aprendiera del error o quisiera manipularlo, pero sí nos pegó un impacto emocional importante, así que mi pregunta es, Tano, ¿cómo haces en la clínica con tu profesional? Yo sé que sos una buena persona, por eso somos amigos, pero la formación integral, es decir, flaco, pará, no podés avanzar con esto. Pará acá, te formás, yo sé que sos muy protector de tu gente, avanzá y seguí. ¿Cómo haces? Es difícil la respuesta. Podemos decir cómo tratamos de hacer nosotros. Yo mostré una de las imágenes que ahora está prohibido el celular, pero el Sí. celular ya estaba prohibido, era innecesario hace una década. Y no lo podíamos hacer porque a veces la seguridad o la falsa seguridad o la soberbia de cada individuo con los que interactuamos, me incluyo, nos hace creer que podemos saltar normas en base a que, no por malas personas, sino porque cree que uno puede dominar todo. Es decir, uy, paso en amarillo, total ya paso, ¿no? Estoy manejando el auto y paso en amarillo, llego, en vez de tomarse la precaución de frenar antes. Entonces, ¿cómo se hace? Mucha conversación hasta donde se puede y después viene la norma y la aplicación. Alguien tiene que dirigir, me refiero a grupos que interactúen, que sean facilitadores de normas, y una de las formas es, no es la única, ¿no? Pero una de las formas es que haya vallas que puedan saltar, y que haya dentro de la confección de esas normas incluir a la mayor cantidad posible de personas, para que cada uno que forma parte de esa confección de las normas sea partícipe y se sienta ser partícipe e interactúe con cada uno que quiera saltar esa valla. No como un efecto policía, que además debe haber. Y para eso los que mejor lo manejan son en los sectores de quirófano, cada jefa o jefe que tiene que haber, que tiene que existir. Pero si cada uno de nosotros entiende que tenemos que hacer algo seguro en pos del que tenemos abajo, que es el paciente, no seríamos nada de esto si no existen los pacientes, y ahora en pos del compañero de trabajo nuestro, si nosotros no cumplimos, el otro no cumple. Esto se vio muy bien y rápidamente en esto del COVID, ¿no? Yo me protejo, yo me cuido, yo te cuido.
Uno puede dividir que el 50% de las personas lo entienden rápido, un 30% hay que explicarle un poco más, un 10% no van a aprender porque no quieren aprender y porque creen que están más allá de todo el bien y el mal. Entonces, contra ese 10% tienen que existir las vallas normativas y estructurales para que no la salte. Igualmente, a veces la saltan y provocan situaciones enojosas en un ámbito donde no tiene que haber situaciones enojosas, porque la situación que desencadena puede causar un perjuicio al paciente o al ambiente quirúrgico. Esta situación ahora del COVID también hizo pensar cuán importante es el grupo de salud, porque siempre se pensó en el enfermo, ¿no? Y ahora pensamos que si nosotros no estamos no vamos a poder atender enfermos. Entonces es la primera vez que yo veo, ya que tengo algunos años, que vemos que el grupo se intenta y se debe cuidar y preservar. Es la primera vez que veo también en algunos grupos que decían un quirófano, una anestesia, una cirugía, se cumple. Es la primera vez que el cirujano obedece las instrucciones previamente acotadas que una instrumentadora, como vos decías, está visualizando cuando se cambia o sobre todo cuando saca la ropa, que es el momento de contagio posible, a ver, y entonces ya somos más equipo que antes. Es la primera vez que veo que se habla menos en el quirófano, porque no nos entendemos, porque la máscara no te deja hablar nada. Ya pronto digo, vamos a tener que tener intercomunicadores como los helicópteros. Pero bueno, eso hace que estemos más pendientes de lo que estamos haciendo. Así que, ¿cómo se hace? Mucha discusión, y cuando se termina la discusión viene la norma, y cuando se termina la norma viene la autoridad. Pero la autoridad por sí sola ya sabemos que no sirve, sirve que cada uno entendamos para qué estamos haciendo esto. Bueno, a ver, lo tengo al doctor Andreatta ahí, le voy a pedir una opinión, y yo te voy a decir, Karina, discutiendo. En algún momento se pone un fin, pero siempre se discute. Mientras tanto, le tiro dos preguntas antes que Juan hable, un segundito, después la van pensando. Uno de los participantes dice, ¿qué opción le daríamos, ya que el celular te permite registrar las cirugías y no todos tenemos los equipos para poder grabarlo de los equipos, que sería la alternativa? La utilidad o no de un registro intrainstitucional de los accidentes para poder analizarlos. Mientras van meditando la respuesta, le pido al doctor Andreatta que dé una opinión, porque Juan Carlos Andreatta es un cirujano también líder en nuestra institución de muchos años. Juan. Primero lo que quiero hacer es felicitar a los tres expositores porque han sido tres charlas realmente impecables. Lo primero que quiero rescatar es, se acabaron ya los ríos planos, los ríos tranquilos. Hoy estamos continuamente, como ya lo aprendimos hace muchos años, con el concepto que nos enseñó Carlos Pellegrini, estamos continuamente viviendo en aguas turbulentas. Se acabó eso de hacer la plancha y esperar que pasen 5 o 10 años para que cambien las cosas. Hoy prácticamente podemos decir que, como decía recién Juan Carlos, el tema del coronavirus ha puesto un montón de cosas en el tapete que antes las hacíamos un poco relajadamente y no en forma adecuada. Hoy creo que puntualmente lo que está sucediendo es que somos realmente un equipo de salud. La concepción del equipo de salud era como una especie de entelequia. Sí, equipo de salud, equipo de salud. Hoy, desde el personal de mantenimiento, quien hace la limpieza, las instrumentadoras, prácticamente todos son iguales a nosotros en cuanto a las normas a seguir para evitar que los sistemas colapsen y no podamos atender a nadie. Siempre lo dije yo que en el 2001, cuando fue lo de las Torres Gemelas, y fui criticado en su momento, pero cada día me convenzo más, la subida de los
bomberos era una actitud suicida, y fue realmente una actitud que fue totalmente después criticada, porque ningún triage puede perderse la vida de quien está para salvar o solucionar problemas. Eso mismo pasó en el 2001. Con respecto al tema del celular, hoy en día en Francia hay una experiencia muy importante. El problema que tiene el celular y todos estos medios de comunicación es cuando están para ver chicas semidesnudas o para mantener charlas estúpidas. El celular es extremadamente útil para recabar datos, para chequear, para poder documentar cosas, para sacar fotos. Hoy en Francia hay un estudio muy interesante que se está haciendo donde se utiliza el celular bien hacia lo que es la parte educacional, hacia lo que es, por ejemplo, en el esquema que nos mostraba la doctora, que me encantó ese esquema, en la primera parte, la parte de formación, que es la imprescindible para todas las demás etapas que vamos a seguir. Yo tuve la oportunidad de que cuando me formé en la residencia, prácticamente íbamos todos los días a disecar a la morgue con el profesor Florian Díaz. Y esas cosas hoy en día no existen más. Hoy en día los jóvenes no disecan, la anatomía no se conoce salvo por modelos, y pese a todo hay siempre un abismo entre lo que nosotros hacíamos y cómo se enseña ahora. No se puede volver para atrás. El mundo cambió, tenemos que mirar para adelante. Pero prácticamente todos los errores que mostró muy finamente el doctor Álvarez están relacionados con una falla en la formación del aprendizaje de la anatomía y en general con maniobras básicas, que son los puntos clave que tenemos que tratar de nosotros enseñar a la gente que nos está siguiendo. Después no creo que haya mucho más, pero el concepto que quiero dejar ahora es que no existen más las aguas planas, no existen más las aguas tranquilas. Hoy, todo el día, y si nos faltaba algo para entenderlo acabadamente, vino el COVID a alterar la vida de todo el mundo, porque es así. Hoy estamos en aguas turbulentas. Y como bien escuché hace poco, en estas épocas nos quedan dos visiones. Una que es el que llora y el otro que es el que vende pañuelos. Yo quiero estar del lado de los que venden pañuelos. Entonces, siempre mirar para adelante y con optimismo. Felicito a los expositores, fueron muy buenas las charlas y no tengo más nada para agregar. Gracias. Muchas gracias, Juan. Tengo una pregunta para Juan Manuel Álvarez, porque es casi filosófica. ¿Cuándo decidís convertir? Porque hablaste del tema, te la dirijo a vos, podría contestar todos. Pero, ¿cuándo decidís pasar de una cirugía laparoscópica a abierta? ¿Cuál sería tu decisión? ¿No? Yo no creo que haya un punto crucial en la sangre. ¿Cuál es tu decisión? Un tipo que hace cirugía extremadamente compleja como vos. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuándo decís hasta acá llegué? Lo llamo a Samuel, lo llamo a Tano, me voy, ¿qué hago? Es una opción irse. No, bueno, yo creo que convertir es continuar una cirugía. Hablamos, parece como si convirtiésemos una cirugía que estás haciendo algo que no querés hacer, que está malo hacerlo. Yo pienso que si convertimos una cirugía es porque estamos continuando la misma cirugía con una metodología que para el cirujano, para mí o para quien fuera, nos resulta más segura para este paciente que estamos operando. Yo también concuerdo que hay situaciones en que convertir puede convertirse en un problema. Apurado el cirujano y dice, no, dame abrir, y terminamos abriendo al paciente, transformando una cirugía, por ejemplo, laparoscópica en cirugía abierta, y la complicación es mayor. No vemos, no podemos cohibir un sangrado que tenemos. Es muy común en nosotros esto, la lesión en el momento de la adrenalectomía derecha, cuando se desgarra la vena suprarrenal inferior, que es subhepática, incómoda. Lo primero que tiende a hacer el cirujano es convertir. Y justamente convertir una cirugía así es entrar en un problema mayor. La vena se retrae, se te esconde, no podés comprimir, bueno. Así que yo opino que convertir una cirugía hay que hacerlo cuando nosotros creemos que es lo más conveniente en esa situación determinada y nos sentimos más seguros por vía abierta. Y convertir, repito, no es
diríamos, bajarnos de un caballo, sino es continuar con la cirugía que estamos realizando. No tiene que temblarnos el pulso por convertir una cirugía. No sé qué opinan los demás. Perfecto. Y le hago una pregunta a Karina. ¿Cómo ves vos esta posición de cirugía abierta versus laparoscópica? Somos de la misma generación que en la que nos criamos como residentes. ¿Cuál es tu punto de vista hoy, después de 30 años de cirugía mini-invasiva, en donde no solo se agregó la laparoscopía, sino los percutáneos, la endoscopía, todo eso convive hoy en quirófano como una estrategia terapéutica? ¿Cuál es tu visión en ese sentido? Yo creo que todo es entrenamiento, es como cada cosa que vas incorporando, la flexibilidad que tenés que tener, de decir, me entreno, lo conozco, cometo errores manejables, que no, siempre sacamos al paciente, el entrenamiento nunca puede ser en un paciente, olvídense de eso, olvídense porque hay un ámbito médico-legal que no puede ser en el paciente, vos tenés que asegurar en el currículum de tus residentes, que formes el fellow, que tenés entrenamiento previo fuera del paciente, que vos lo tornaste hábil o competente en una etapa segura, controlada, que después lo vas a llevar por segmentos al paciente, si no es imposible. Y todo lo que se incorpore es flexibilidad, la memoria, la inteligencia, o sea, somos humanos, somos inteligentes, incorporar cosas es un desafío. Cuando empezamos la vesícula con ácido abierto, primer año, segundo año de la residencia, era todo un mundo, todo un caos, pero después hubo que aprender a hacerlo a distancia, con una pinza 40 centímetros, con una fuerza, una intensidad óptica totalmente distinta a lo que teníamos en las manos. Después hubo que aprender a trabajar a 1,5 metros. Y ahora robótica te quitó la fuerza óptica, no sentís cuando atravesás un tejido con la aguja, no sentís qué atravesás. Entonces se desarrolla otro ámbito tuyo. Yo creo que todo debe ser incorporado con el suficiente entrenamiento. Los cirujanos especialmente somos bastante soberbios, no hay un término, somos nosotros. Somos soberbios y creemos que un determinado tiempo de entrenamiento es suficiente. ¿Sabes qué? No, porque hay miles, cada paciente es individual, lo que decían recién, la decisión de qué hacer y qué no hacer de una complicación es tiempo de entrenamiento, horas de vuelo, las famosas horas de vuelo, entrenarse. Como explicaba recién Andreata, no hacen disección los jóvenes ahora. Bueno, aprenden anatomía con la virtualidad, aprenden anatomía con todo lo que es la tecnología, está bien, pero la que aprende tu sentido táctil lo pierde y lo aprende otro segmento de tu cerebro. Ojo, porque vamos a ser responsables, nosotros somos responsables de estas generaciones que estamos formando. Somos sumamente responsables. Lo que pasa es que no nos da el tiempo a veces, estamos tan acelerados, trabajando, formando, teniendo que nosotros ser sostenedores de familia que no para un poquito y fíjate qué largás al mercado, chicos, ¿qué estamos largando al mercado? ¿Qué estamos largando al mercado? ¿Se cuestionaron eso? Bueno, eso es lo que hay que pensar. Torres Taltari, que lo veo que se sale de la vaina para opinar. Tano. No, el Tano chico no, Tano grande. Grande en edad, chico el otro. Pues explico. Son hermanos los dos, y el grande es chico y el chico es grande, entonces es complicado. El doctor es Taltari y Juan Carlos, ¿qué opina? Mirá, yo hace 42 años que operé mi primer apéndice. No era médico. Eso es imposible hoy. Con esto quiero significar que lo que viene va a ser distinto a lo que soy y hoy es distinto a lo de ayer. Lo más difícil es adecuarse a la circunstancia o saber cuando uno ya no sirve más para esto. Las cosas son distintas, algunas fueron mejores y lo que viene seguramente va a ser mejor que lo de hoy. Es muy difícil determinar qué es como hoy lo ponían en el quirófano, lo que se debe, lo que se puede, lo que hay que hacer. ¿En dónde? ¿En Estados Unidos, en Europa, en Argentina, en Cava, en Mar del Plata o en una ciudad de 40.000 habitantes? Es tan distinto y a la vez convivimos con todo, porque hoy podría estar mal una cirugía abierta de vesícula de prima facie,
pero hay lugares que la siguen haciendo y resuelven el problema. Sería malo cuestionarlo y depende de la estructura, la convicción, el lugar, o sea, el entorno. Sería malo que, qué sé yo, que en Mar del Plata se haga cirugía abierta de vesícula de prima facie, sí, pero lo que está mal en un lugar no está tan mal en otro. Entonces, nosotros, vuelvo a lo que es, lo que se debe, lo necesario, lo que se puede dentro de lo que se debe. Porque a veces yo he escuchado y escucharé, no puedo hacerlo porque no tengo esto, porque no tengo lo otro, no tengo tal, no me dejan. Nosotros somos factores de cambio y cada uno que puede hacer cosas lo demuestra. Nosotros no como factor individual, sino como factor grupal, ¿ya? Esto sí debe quedar en el olvido que el cirujano único allá arriba con el bisturí, hay alguna foto así de Quino con el bisturí de arriba, ese ya se terminó, eso no, el avión no anda solo, menos un quirófano, menos una cirugía, sobre todo laparoscópica, antes que el ayudante le tenías una valva y quédate quieto y no mueva. Hoy el grupo quirúrgico es activo con distintas participaciones. ¿Qué opino? Que el día tiene 24 horas y a mí no me alcanza y no voy a poder aprender todo lo que quiero aprender. Opino que sí, a veces actitudes de la gente nueva me molesta porque tienen las mayores posibilidades de aprendizaje y no las usan en su totalidad. Sí, la disección era muy linda. Obviamente hay otras cuestiones ético-legales hoy que hemos mencionado a diario. Entonces, convivir con lo de diario, aprender de lo del pasado y saber que el futuro va a ser mejor si nosotros lo podemos hacer mejor en conjunto con todos. Es difícil. A mí me está resultando más difícil ahora. Porque tal vez uno pensaba también antes que antes podía estar en todos lados y manejar todo, y eso no se puede en absoluto. No se puede, no se debe. Pero la confianza en el otro es también difícil. Ya una vez nosotros hacíamos curso en animales ya en el IAREPS, allá por el 96, y le damos un curso a alguien que era el jefe de trauma del ATLS de Argentina, y no era viejo, tenía 56, me acuerdo. Me dice, qué lástima que no soy más viejo para no estar acá, y qué lástima que no soy más joven para poder aprender todo. Yo cuando veo el robot, a mí me encantaría poder tener un robot y poder utilizarlo, yo y todo el mundo, y todo mi grupo, y toda mi clínica, y todo el mundo. Pero a veces con las cosas que suceden en cada lugar de trabajo, tomando el lugar de trabajo Argentina, a veces la ves difícil y hacemos lo que debemos dentro de con lo que podemos. Y eso a uno a veces le genera algún tipo de bronca. No sé si contesté, me fui por la rama, me parece. Bueno, yo paso una pregunta y hago un comentario. ¿Qué opinan? Y el que lo quiera contestar, hágalo. Si en este momento con la cirugía laparoscópica hay más complicaciones que con la cirugía abierta por impericia. Piensen. Yo un comentario que voy a hacer un poco de nuestro grupo de trabajo, una posibilidad que tuvimos con la cirugía extremadamente compleja, por ejemplo la duodenopancreatectomía laparoscópica, fue combinar grupo de trabajo. Le llamamos grupo de demolición y el grupo que lo arma, o también con otro tipo de cirugías en donde no alcanza. Lo que tiene de malo la cirugía mini-invasiva es que exige máxima concentración y no hay posibilidad de rescate como la cirugía abierta, que uno puede tener un cirujano, el que opera es el que lleva la cirugía. Entonces nosotros, por ejemplo, en la institución hemos combinado el equipo de trabajo para poder resolver de una manera muy mini-invasiva una enfermedad muy compleja. No siempre hay límite para cualquier resección de este tipo, pero a veces combinar capacidades en los lugares donde no podemos tener el súper cirujano, súper formado,
porque no le da el mercado para poder desarrollar su actividad. Es una estrategia en donde sí es una decisión del grupo donde cada uno trabaja. Pero eso fue una solución para muchas enfermedades en el ámbito quirúrgico que hicimos acá en la Clínica Colón. El que quiera contestar la pregunta sobre la posibilidad de que haya más ahora en la laparoscopía que en comparado abierto. Juan Me dijo parece, no. perdón, me Juan, parece que no tiene que ver el método, lo que hablaba Karina recién. Tiene que ver el entrenamiento. Si estás mal entrenado por cirugía abierta, va a tener más complicaciones que por alguien entrenado por vía laparoscópica. No me parece el método, diríamos, si te sobra entrenamiento. en cirugía torácica lo que está demostrado es que una vez que dos cirujanos aprenden a operar, son las mismas complicaciones que abierta, pero en menor proporción. El método es mejor que la cirugía abierta cuando se lo puede aplicar por cirujanos que están entrenados. Claro, para acá la pregunta es hablar de si hay más complicaciones por vía mínimo invasiva que por vía abierta. No creo que sea así. Coincido, no es inherente al método, es inherente a la preparación previa, a ser experto o competente en un método, la vía que sea, la vía que sea. Sí, si es Bien. mínimo, obviamente la complicación va a ser con menor morbilidad. Eso es lo que esperamos en frecuencia, pero no inherente si es laparoscópico o si es abierto, es todo previo, un paso previo, estamos hablando del producto final. ¿Sí? Es todo entrenamiento. Yo hago más fácil una hepático de ayuno laparoscópica que abierta, donde metes la mano y no ves nada. Esto se dijo al principio de la cirugía, ya pues, nosotros empezamos con Juan en el 91 a operar vesículas laparoscópicas y obviamente, me voy a contar una infidencia, la primera cirugía nuestra fue en blanco y negro, porque no sabíamos que la norma del PAL y el NTCC, que eso hoy ya no existe más esto. Entonces, ¿ahí por qué? Y porque todos empezamos, largamos una carrera con un auto más o menos, es como Fórmula 1, Fangio con un casco de piel y Ayrton Senna, que el auto se destroza y la cabina queda impecable. O sea, cambió la tecnología y cambió el entrenamiento y el aprendizaje. Hoy Karina decía, no hay que meter a alguien con un médico que ponga un tubo si no pasó por la simulación, y me parece perfecto. Ahora nosotros en el 90, 91 aprendimos, como aprendió todo el mundo, como somos los cirujanos, nos largamos. Hoy, si hubieras precisado el grado de evidencia, y no hacemos nada, el hombre todavía no hubiera inventado la rueda. Algunas cosas de las que nosotros hacemos, de que tiene efecto inmediato, y por eso aprendemos algunas cosas más rápido, porque el efecto inmediato en el quirófano no se ve. Así que 2 veces es difícil. Y, bueno, hay gente que se empeña en equivocarse, pero el medianamente inteligente no quiere cometer el error la segunda vez. Yo no creo que una técnica u otra es más o menos facilitante de complicaciones. Es el entrenamiento. Y, sí o sí, antes teníamos el bisturí y la coge, por decir 2 pinzas, y hoy nuestra interacción entre el paciente y la cirugía es el equipo que tenemos. O sea, si tenés un quirófano malo, los pacientes se van a infectar más. Si tenés una camilla que se traba y no lográs la posición que vos precisás hoy, vas a estar mal y sufriendo y interactúa con él. Si tenés una cámara que ves mal, si ves mal y sangre y no tenés luz, bueno, hay cosas que no se pueden hacer. O sea, ahí viene lo que se puede hacer, con qué, lo que se debe hacer, con qué. Si yo tengo un equipo que me da para ciertas cosas y quiero hacer lo que no se puede, muchachos, los grupos tienen que invertir. No hay otra forma. Uno invertimos en educación, antes íbamos a un congreso, ahora hacemos un Zoom, me hago el curso para entrenarme y después tenés que comprar equipamiento. Después se verá quién lo pone, quién no lo pone, pero sin equipamiento, la tecnología es bárbara si la tenés. Si no la tenés, no podés hacer lo que no se puede hacer. Hoy creemos, cuando andamos en un auto de hoy, andás a una velocidad impensada y el auto dice, qué bien que manejo. El auto hace casi todo solo. Pronto va a ser más solo. Entonces, el equipamiento, la tecnología aplicada para un procedimiento con un grupo humano tendiente a,
es lo que da resultados distintos. Daniel, que está saliéndose de la vaina para opinar. Mirá, no soy tan viejo como mi hermano, soy un poquito más joven y comparto todo lo que dije, también Andrea también. Soy parte de una generación intermedia entre la cirugía abierta y la videocirugía. Hoy día es muy complejo todo, como mostraron todo, desde la institución, quirófano, aparatología, pero si no tener una formación adecuada, si no es el conjunto, es como recién comentaba mi hermano el tema de Fangio, y uno ve las carreras de Fangio, iba a 250 kilómetros con un vehículo en el cual iba sin cinturón, sin nada, y uno ve el Fórmula 1 en el cual todo el equipo tiene la misma prestancia y protección que el piloto. Entonces hoy día es bastante complejo. Operar es complejo en el sentido de que vos precisás la institución, el quirófano, con toda la normativa que mostró mi hermano, desde la iluminación hasta que nadie sabe de eso, de la iluminación, el tema de refrigeración, el tema del el flujo laminar, a la tecnología de tener una torre adecuada para poder operar. Si vos no tenés una torre adecuada, no ves, vas a ser macana, y a su vez tenés que entrenarte. Lo que mostró Juan Manuel, en que en el cirujano se equivoca y liga la cava, es terrorífico, pero la anatomía es una sola. El tema es cómo vos apreciás la anatomía con una visión, videocirugía, lo que sea, pero tenés que entrenarte. Hoy tenés que entrenarte. Hay una charla que tiene mi hermano ahí, en el cual educación, que decía que el aprendizaje demanda tiempo, esfuerzo y plata. Es así. El tiempo para que a veces no lo tenemos, el esfuerzo para poder entrenarnos y la plata para que tenemos que invertir. Alguien tiene que invertirla en equipamiento, en poder viajar, entrenarnos y tener el instrumental adecuado. Hoy día, cuando operamos un tórax, como vos bien lo dijiste, uno trata de bajar el mínimo los errores y las complicaciones porque por el bien del paciente. Pero es fundamental que estemos todos complejos. Es un grupo, no solamente el cirujano hoy día. Juan Carlos Andretta dijo muy bien, explicó fantástico del mantenimiento, hasta la señora que limpia o el personal de limpieza, hasta la hotelería, hasta que tengamos todo. Es complejo todo hoy. No es como antes que operaba, como mostró el quirófano azulejado, una máquina de anestesia que ya es mucho más complejo todo. Sí, es fundamental que todos estemos comprometidos en esto. Y tenemos que cumplir las normas. Donde uno no cumple las normas es cuando ocurren los... siempre se compara la cirugía o el quirófano con el avión. Yo creo que también hay que compararlo con el submarino. En el submarino hay un capitán que manda las órdenes y las órdenes se repiten para poder entenderlo. Y más hoy día, como mostró mi hermano, el usar la escafandra y todo eso hace que, está bien, nos protejamos, pero que tiene que ser comprendido el tema de cuando hablemos, porque a veces no nos entendemos con toda esa máscara. Y tenemos que repetirla para que no se ocurran errores y que ellos determinen una complicación y que puede ser fatal para el paciente. Hoy operar es complejo. Y cualquier procedimiento en quirófano es complejo. Y la idea es hacerlo lo más fácil posible, pero sin minimizar los posibles riesgos. Muchas gracias. Bueno, yo, como son casi 2 horas hablando de este tema, yo creo que no lo agotamos, pero les agradezco a todos, a vos, Cari, sinceramente. Para mí es un placer verte a la distancia, Juan Manuel y a Altano, y a todos los que participaron. Se grabó, se va a subir al canal web de la Sociedad Cirujana Mar del Plata, así que nada, para que después los compartamos, porque lo importante no es el vivo, sino el contenido. Y el contenido de esto ha sido muy bueno. Así que muchas gracias a todos. Y a todos que tengan buen día. Nos veremos pronto, iremos a comer de Tano. Chao. Chao, chao. Gracias, hasta luego.